muchachos? Bienvenidos una vez más a Create and Believe. El día de hoy vamos a estar hablando acerca un poquito de deudas y pagares. Pero, como siempre, cuando hablamos de temas de inversión, el disclaimer. Échalo. La información y datos presentados en este video son de carácter informativo, por lo que no representa o constituye ninguna forma de recomendación o solicitud para comprar, vender, contratar valores o productos financieros. Cualquier tipo de información presentada no debería interpretarse como asesoramiento financiero. Es responsabilidad del espectador realizar su propia investigación. Create and Believe, el equipo creador y sus representantes no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el espectador. Bueno, pues primero que nada, pues voy a hablar un poquito acerca de lo que es una deuda. Y en este caso vamos a hablar particularmente de qué es una deuda gubernamental en México. Esto en el rubro obviamente de la inversión. Básicamente estamos hablando de la emisión de bonos o de otros instrumentos de deuda que emite justo el gobierno federal para poder financiar proyectos que tiene el mismo gobierno. En este caso, los bonos, estos instrumentos gubernamentales, se emiten por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, estos bonos, o bueno, esta deuda gubernamental es adquirida por inversionistas, que pueden ser particulares o instituciones, a través de algún tipo de intermediario financiero. En este caso puede ser una casa de bolsa, puede ser un banco o puede ser una sociedad de inversión. La deuda gubernamental como tal es una forma en la que el gobierno obtiene recursos financiados a través de terceros. Y lo que ellos buscan es ofrecer una oportunidad atractiva a los inversionistas. Y bueno, es una oportunidad atractiva porque es una inversión de bajo riesgo, puesto que a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de inversiones, está respaldada por la economía de un gobierno. En este caso particular, hablando de las deudas gubernamentales de México, pues obviamente hablamos de lo que vendría siendo la economía mexicana. Y es importante recalcar esta parte porque en una cuestión de deuda gubernamental, la única forma en la que pueda un gobierno no hacer frente a estas deudas para responderle a sus inversionistas es cuando el país prácticamente quiebre o tenga problemas financieros muy fuertes. ¿Sale? De hecho, ustedes pueden buscar en la red cuándo ha sido que prácticamente que los gobiernos no han sido capaces de cumplir la deuda, bueno, más bien el pago de estas deudas para que ustedes vean qué tan seguras pueden ser. De hecho, obviamente, en comparación, por ejemplo, la economía mexicana con tal vez, no sé, la venezolana, ahí estamos hablando acerca de que, pues obviamente, la incertidumbre que pueda haber es abismalmente gigante, ¿no? Entonces, sí comentarles que en México no ha habido tantos sucesos en donde el gobierno no pueda pagarle a los inversionistas y es por eso que se dice que es de las inversiones más seguras en México. Entonces, bueno, siempre tengan en cuenta, siempre de los siempre es que vayamos a invertir, que toda inversión conlleva un riesgo, ¿sale? Y según el riesgo que tenga, va a ser la tasa de interés que nos puedan ofrecer. En este caso también hay que tener conscientes la parte de la inflación y el riesgo que esto nos puede traer y por tanto pues analizar cuidadosamente todos estos factores antes de invertir en cualquier tipo de instrumentos. Entonces, bueno, como tal, siendo inversión, siempre conlleva un riesgo. Ujú. Ay, siempre conlleva un riesgo. ¿Vale? Y entonces aquí es donde ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué tipos de deudas gubernamentales o qué tipos de inversiones de este estilo podemos tener? Bueno, justamente uno de los más conocidos, al menos en México, son los CETES, que de hecho, eh, como tal, es CETE, ¿no? ¿Y qué es un CETE? Es un certificado de la tesorería.
y la retiración. Estos obviamente, como ya bien se los dije, están emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajá. Entonces es importante que lo tengan presente porque no, nadie más puede generar este tipo de instrumentos. Ahora, los CETES, que de hecho aquí pues, cuando hablamos en plural, los CETES es un tipo de deuda gubernamental que compramos que contiene un plazo de vencimiento. En este caso, podemos tener un plazo de vencimiento desde 28 días, eh, 91 días, 182 o 364 días. Se puede adquirir por personas físicas y personas morales. Personas morales nos referimos a empresas. ¿Sale? Y estas empresas incluso pueden ser instituciones financieras que a ustedes se los puedan revender. De hecho, por ejemplo, es algo que hacen mucho los bancos en este sentido. Los bancos como tal, pues obviamente al ellos adquirir diversos tipos de CETES a diversos plazos, a ti como usuario del banco te pueden ofrecer en invertir en CETES y derivado de eso, pues tú vas a tener un rendimiento. La cuestión aquí obviamente es que si ellos están utilizando esta forma, digamos, como de subsidiarse de cierta manera, por así decirlo, de que ellos van a comprar algunos CETES y luego te los van a vender a ti, es evidente que ellos van a buscar un rendimiento por incluso esa transacción que te dan a ti, no solamente por el rendimiento que el mismo gobierno pueda ofrecerles. Es por eso que en lo general todas las casas de bolsa o intermediarios que ofrecen estos CETES te van a cobrar una comisión y en este caso las comisiones de los bancos tienden a ser las más altas. Entonces es por eso luego que los CETES en inversión en CETES en bancos pues no es lo más redituable del mundo, ¿no? Entonces siempre comparen justamente las tasas de rendimiento que pueden existir en cada uno de estas pues, casas de bolsa o intermediarios, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta parte? Bueno, los CETES se emiten mediante subastas semanales en donde los ofertarios, en este caso los que tienen el interés por adquirir los CETES, compran un determinado monto y a una tasa de interés específico. Y en este caso, por lo general se dice que los CETES te lo venden a un precio descontado. Esto quiere decir que si el valor nominal de un CETE es de 10 pesos, bueno, ahí te descuentan un porcentaje para que tú puedas tener un rendimiento posterior a la venta. Y básicamente podemos empezar con eso, que su valor nominal es de 10 pesos, pero la venta es mediante subasta a precios descontados. Y como ya lo dije anteriormente, según el riesgo va a ser la tasa de interés. Obviamente a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Y aquí en este caso en particular, pues podemos verlo de esta manera. En cuestión del tiempo, pues obviamente, si aquí tuviéramos una grafiquita de donde tenemos algo así, en donde aquí tenemos, por ejemplo, el riesgo, y acá tenemos, por ejemplo, el tiempo, o incluso puede ser al revés, lo que vamos a tener es algo así. Entre mayor tiempo pase, pues va a haber un mayor riesgo y por ende, pues te van a ofrecer una mejor tasa, ¿no? de rendimiento. Entonces, en ese sentido particular, por lo general, no siempre sucede, pero por lo general, en una tasa de rendimiento, perdón, en un tiempo muy alto, te van a ofrecer una tasa de rendimiento también alta. Si no mal recuerdo, ahorita por eso dije no siempre, la cuestión de los CETES que están en el mediano plazo, por así decirlo, 91 y 182 días, son los que nos están dando mayores rendimientos. Ahora, esto no quiere decir que tú no puedas comprar en otros tiempos este tipo de CETES. De hecho, hay veces en que puedes comprar tú un CETE, tal vez que está por vencer a 60 días. ¿Eso qué fue? Pues bueno, alguien que decidió en algún momento, tal vez comprar un CETE a 91 días
y cuando aún le faltaban 60 días decidió venderlo y pues tú entraste y lo compraste, ¿no? Al final del día pues hay que hacer un análisis. Ahorita no vamos a hablar acerca de cómo ver qué tipo de CETES o cuándo entrar para esta cuestión de comprar el CETE. Vamos a hablar más bien de los diferentes tipos de deudas gubernamentales que vamos a tener. ¿Vale? Aquí en este caso pues estaba poniendo esta como la primordial. Ajá. Bueno, y digo el siguiente no solo porque, bueno, no necesariamente porque sea el siguiente como tal, pero el siguiente en el sentido de que pues, vienen como muy relacionados, ¿no? El siguiente de ellos, uy, aquí nos equivocamos, el siguiente de ellos es algo conocido como el BONDE. Igual esto es un acrónimo y es Bondo del Desarrollo del Gobierno Federal. Ajá. Bondo. Bono de Desarrollo del Gobierno Federal. Y de nueva cuenta es un tipo de deuda gubernamental emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí esto no va a cambiar en ningún momento, al menos no a este punto. Y justamente son utilizados para el desarrollo, utilizados para financiar el desarrollo del país. Ajá. Ok. En este caso en particular ya estamos hablando de que el vencimiento de este tipo, y acá le ponemos días, de este tipo de deuda gubernamental, ya no estamos hablando de días, aquí ya empezamos a hablar de algo más prolongado, porque justamente no es que vayamos a poder tener un desarrollo inmediato para el mismo país, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos hablando que son inversiones de 3 5 10 20 o hasta 50 años, ¿vale? Y aquí es una cuestión de que alguien sepa muy bien qué es lo que va a venir en el país como para que lo pueda desarrollar. Por ejemplo, tal vez ahorita pareciera un poco atractivo si nosotros invertimos en bonos del desarrollo que estén dirigidos hacia infraestructura aeroportuaria, por muchas cuestiones que están ocurriendo en el país. Pero eso no quiere decir que vayamos a encontrar específicamente un bono de ese estilo. Pero justo a eso es a lo que se va a referir el bono del desarrollo. El bono, perdón, el bono. Entonces, bueno, aquí es importante y de nueva cuenta eh, es también importante saber cada cuándo nos pueden pagar estos tipos de bonos, porque bueno, obviamente no es como que nos vayan a pagar hasta después de 3 años, después de 5 años, ¿no? Aquí en este sentido en particular nos van a pagar los intereses, ¿ah? Periódicos a diversos plazos en tiempo. En este caso, pueden ser de manera semestral. Y digo pueden porque puede haber otros instrumentos que sean de manera anual o que sean incluso de maneras trimestrales. Eso de hecho luego viene mucho que ver con las casas de bolsas que los estén adquiriendo y vendiendo, revendiendo y jugando con ellos mismos, ¿no? Se pueden emitir en pesos mexicanos, pero también pueden emitirse en otras monedas como el dólar, por justamente la relación que se tiene con el país vecino, ¿no? Eh, la tasa que vamos a tener, la tasa de nueva cuenta, la tasa es variable según el tiempo. Ajá. Lo mismo que explicaba allá arriba. Según el mayor tiempo va a ser mayor riesgo y por tanto nos pueden ofrecer una mayor tasa que obviamente va a intentar ser más atractiva. Ajá. Obviamente por los tiempos pues va a tender a ser más atractiva luego incluso que los mismos sets. La cuestión aquí es que luego tendemos a tener un instrumento que no está enfocado, por ejemplo, para una cuestión de inversión al corto plazo o que queramos tener no tanto así como de inversión a la vista, porque la inversión a la vista no es esto, pero que sepamos que tal vez en un mes lo podamos ocupar. De hecho, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Tú te compraste algo
el día de hoy, que vence el corte de tu tarjeta. Bueno, más bien que empieza el corte de tu tarjeta, entonces ya estás en otro ciclo de tu tarjeta de crédito. Obviamente te dan más de 28 días para comprar, digo, para pagar lo que tú compraste con esa tarjeta. Podrías, si tienes el dinero como tal de esa compra, meterlo a CETES y ahí generas un poquito de rendimiento, obviamente un CETE de 28 días, generas un poquito de rendimiento para ese mismo CETE, ¿sale? Entonces, bueno, es un instrumento que se emite por el gobierno y es de mediano a largo plazo y son para financiar el desarrollo del país. Se acabó, ¿sale? Luego, ¿qué viene? Este que viene es muy interesante. Se llama UDI Bono. O UDI Bono, más bien vamos a ponerle. En el caso de los UDI Bonos, bueno, de nueva cuenta es un bono en unidades de inversión. Y en esta parte de bonos de unidades de inversión, ¿a qué nos referimos? Bueno, unidades de inversión, de hecho es el UDI, es también un acrónimo, ajá, en donde, bueno, lo que vemos es justamente un instrumento que se creó para que su valor real se mantenga independientemente de la inflación diaria que existe en el país. Entonces, si nosotros, por ejemplo, llegásemos a tener una fluctuación, por ejemplo, de inflación de este estilo, y el UDI, por ejemplo, vamos a decir que valga 5 pesos el día de hoy, que esté por aquí, va a ir subiendo o bajando según la inflación para que su valor real se mantenga constante. Y de aquí es de donde nace justamente lo que vendría siendo el UDI. Bueno, prácticamente es una especie de inversión en deuda gubernamental creada con UDIs. La intención justamente de este tipo de bono es que compense la inflación, ¿vale? Porque de esta manera pueden ofrecernos una protección prácticamente a los inversionistas contra la inflación. En la cuestión de los tiempos pues, de inversión viene de los 3 a los 30 años, ¿vale? De nueva cuenta esto puede ser adquirido con un intermediario a través de casas de bolsa, a través de bancos o personas o particulares autorizados para generar este tipo de transacciones. Es muy atractiva este tipo de inversiones porque protege contra la inflación que existe en un país o en el país, particularmente en México, y además puedes obtener un rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia, por ejemplo, de los otros CETES y bondes, lo que tienes tú es que en estos pasados, pues sí, tal vez tú puedas tener una tasa, no sé, del 8%. Y tú tal vez eso piensas o pensaste que hace 3 años que lo adquiriste, pues era bastante bueno. Y sí, tal vez lo era por la inflación que existía en ese momento. Tenías tal vez por ahí un poquito de rendimiento real, tal vez del 4 o 5%, ya descontando la inflación. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, por ejemplo, tenemos una inflación altísima que está ahorita rondando el 8%. Entonces, con ese tipo de inversiones, pues, aunque te dé el rendimiento de 8%, pues ya no obtuviste nada de rendimiento real. Entonces, esto es lo que busca el UDIBONO, que justamente compense la inflación que va a existir en el país y que tú puedas hacer una inversión de cierta manera un poco más segura, ¿no? Pero obviamente sacrificando la cuestión del tiempo, ¿no? No lo vas a poder tener así luego, luego. Y es importante, pues, denotarlo, porque, bueno, básicamente cada uno de estos tipos de inversiones nos van a poder abrir la puerta a ciertas cosas que necesitemos. Y tal vez nosotros no tenemos pensado tocar algunos, ¿cómo será? Algunos recursos a lo largo de los 3 años y no queremos tal vez estar comprando a cada rato CETES, pues podríamos entonces adquirir un Odibono, estar seguros que se va a proteger nuestra inversión contra la inflación y además de eso va a tener un poquito de rendimiento, claro está, y pues prácticamente es lo que hace mucha gente, ¿no? Intentar protegerse de cierta forma. Ahora,
es la plataforma o el intermediario más seguro que nosotros podamos nosotros tener en la compra de estos pues, productos financieros? A mi forma de verlo, para estos podemos ocupar CETES directo. ¿Sale? Y de hecho me voy a ir ahorita un poquito para acá para que ustedes lo puedan ver y que sepan qué página es y que no les vayan por ahí a dar gato por liebre, ¿no? Entonces, literal, ustedes typean CETES, CETES directo, está.com y nos va a dirigir a esta página. Aquí, de hecho, ustedes pueden verlo. Aquí en esta parte de arriba tienen CETES a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año. Y ahí vienen las tasas que les estoy diciendo. Ah, miren, de hecho, yo creo que esto está actualizado porque la semana pasada lo estaba revisando y los CETES a un año estaban ofreciendo una tasa menor, supongo porque ya ajustaron la tasa en el Banjico, ¿no? También están los bonos a 5 años, a 10 años, a 20 años, lo que yo les decía hace ratito. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta plataforma? Bueno, aquí pueden conocer un poquito qué es CETES directo, las tasas de rendimiento y sus datos estadísticos, pero aquí ustedes pueden usar la calculadora para calcular el tipo de inversión que van a tener. Y aquí pueden tener los CETES, los bonos, que son los que les decía hace ratito, los bondes, perdón, los bonos del desarrollo, los UDI-bonos, y existe este otro instrumento que no les mencioné, que es el bondía. El bondía es prácticamente un tipo de inversión también, pero esta es inversión a la vista. Inversión a la vista se refiere a que ustedes pueden tener invertido su dinero que genere rendimientos, pero que si ustedes en el momento lo necesitan, también puedan retirarlo y ocuparlo. De hecho, hay diversas plataformas como Actinver que utilizan, obviamente, de ellos siendo intermediarios a través de esta misma plataforma, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien la emite, para que puedan ellos comprar este tipo de bonos, ofrecérselos a sus clientes que tengan su dinero y así generarles rendimientos. Y obviamente les van a cobrar algún tipo de comisión. ¿Sale? Entonces, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, en CETES, si yo voy a invertir, vamos a decir, eh, ok, vamos a decir 5,000 pesos, seleccionamos un plazo de un mes, aquí podemos ver el desglose de lo que vamos a tener, ¿no? En este caso, estamos diciendo que vamos a tener una tasa bruta de 11.19%, comprando 504 títulos y 2 títulos en bondía. Algo importante de esta plataforma es que, y de hecho en todas las plataformas en general de inversión o de casas de bolsa de este estilo, es que no puede haber dinero líquido como tal. Si por alguna razón ustedes tuvieran, no sé, 100 pesos y compran una acción en algo y son 98 pesos por esa acción, esos 2 pesos se tienen que colocar en algún tipo de instrumento financiero. No puede estar como dinero líquido en estas plataformas. Y es por eso que aquí se va a un bondía, ¿no? En este caso, 2 títulos de bondía a esta tasa, 10.78%. Y aquí justo viene cuánto inviertes en CETES, 4.996, en bondía, 3.46. ¿Cuál va a ser tu interés bruto, tu interés por el bondía y tu remanente? ¿Cuánto te van a cobrar de impuestos sobre la renta por estas inversiones y cuánto es lo que vas a obtener al final? En este caso estás obteniendo 42.94 pesos justamente por la inversión que estás haciendo en CETES. Puedes ver, por ejemplo, también el bono. Obviamente, pues la intención es que tú lo compares. Es que tú lo compares de manera igual. O sea, aquí vamos a estar hablando que si vamos a seleccionar un plazo, por ejemplo, 3 años, obviamente no es lo mismo, o sea, porque aquí nos va a generar 608.50 centavos de rendimiento a que si yo lo voy al CETES, ¿no? O sea, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido para que no haya ningún problema. En cuestión, por ejemplo, del plazo, pues no es comprable, por eso los instrumentos son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo de importancia. En la cuestión de los bonos, es lo que les decía, de 3 a 30 años. Los bondes es exactamente similar, es un plazo ya prácticamente de mediano plazo. Y pues el bondía ese es
una inversión a la vista, ¿no? En este sentido, pues, a ustedes le pueden poner también un plazo, pero aquí, por ejemplo, si podríamos comparar, ay, nos equivocamos, ahí está, aquí sí podríamos comparar eh, los 30 días, que es del el CETE, ¿no? Por ejemplo, nos está dando ligeramente menos, si no mal recuerdo, 5 pesos menos o 2 pesos menos, que si tuviéramos la combinación de CETES con UDIBONOS. La cuestión es aquí que es a la vista. Sale ustedes si en algún momento necesitan retirarlo, pueden hacerlo. La cuestión con los CETES y todos los demás instrumentos, cuando no son inversiones a la vista, eh, tiende a ser que ustedes tienen que liquidar su inversión y tiene que ser en un horario establecido, en este caso de 8:30, si no mal recuerdo, a 1:30, que su operación se concrete y posteriormente puedan tal vez utilizar sus recursos. Ya depende mucho de cada una de las plataformas, ¿sale? Entonces, prácticamente les recomiendo esta página, les va a funcionar bastante, pero ¿qué también les voy a recomendar? En CETES Directo tenemos la opción de que nos domicilie, si es que lo estoy diciendo bien, domiciliar un ahorro automático o inversión automática. Anteriormente yo les había hablado acerca de los gastos que tenemos y cómo hay que empezar a identificarlos para reducirlos. Y yo les dije que si nosotros identificamos por ahí un gasto de papitas o cosas así que de repente se nos genere, pues que les recomiendo justamente que ustedes esos, por ejemplo, 100 pesitos o 200 pesitos a la semana que ahora se están ahorrando, los metan a invertir para generar. Al final del día es un dinero que ustedes ya no estaban ocupando, entonces lo ideal podría ser llevarlo para allá para que solito su dinero empiece a trabajar, ¿vale? Entonces, si ustedes hacen eso, van a empezar a acumular de poquito a poquito una cartera de inversión. Y sí, yo sé, como siempre les he dicho, que tal vez 100 pesos no parezca mucho, pero la cuestión con esto, como siempre se los he explicado, es la situación del interés compuesto. Al final del día funciona de manera exponencial y si ustedes son comprometidos en esta parte, va a llegar un punto en que esos 100 pesitos se puedan llegar a convertir en más de 10,000 pesos. Así que ténganlo muy presente, ¿va? Eh, ¿Qué otra cosa? Y ya sería lo último con lo que me voy a despedir. Existen diversas plataformas, casas de bolsa. Yo les recomiendo CETES Directo porque es algo que hace prácticamente el gobierno para procurar que no exista intermediarios. Y ustedes lo van a poder ver si ustedes buscan, por ejemplo, en otro tipo de plataformas como GBM, que ya les enseñamos por ahí a hacer su cuenta, Cuspid o otras más, Actinver incluso, les van a cobrar ciertas comisiones. Obviamente les cobran comisiones porque buscan hacerles la vida un poquito más fáciles en algunas cosas. Tal vez el no estar acostumbrados a las plataformas como CETES Directo nos limitan luego a estarnos ahorrando este tipo de gastos, ¿no? Pero bueno, al final del día no es un gasto tan representativo como luego, por ejemplo, si lo tuviéramos en el banco. Ahí sí, mi recomendación no sería que inviertan en el banco porque las tasas de manejos de cuentas son luego extremadamente altas, tan altas que a veces luego ni terminas ganando dinero, ¿no? Entonces, cuiden mucho esa parte de revisar y de comparar antes de meterse a una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, ya como último existe un instrumento que no es un instrumento de deuda gubernamental y voy a hablar de él porque a mí me gusta mucho en cómo se maneja, que es prácticamente un pagaré bancario. No todos los bancos, y obviamente es un pagaré que emitió un banco, no todos los bancos tienen como tal un pagaré bancario, pero existe uno que de hecho me gusta mucho recomendar, que es Banregio, con lo que ahora le conocen como e-banco, que es como una especie de subsidiaria. Y bueno, ahí lo que tienen es una inversión a un plazo fijo con una tasa fija. Entonces, ¿cuál es el plazo fijo? 7 días. ¿Cuál es la tasa fija? Actualmente está en el 10%.
Obviamente esto no es una tasa real, eso hay que dejarlo muy claro, pero una de las cosas que me gusta mucho es que al ser un banco, ellos cuentan con justamente un BPA o lo que se le conoce como un bono de protección al ahorro. Más adelante voy a hablarles un poquito acerca de esto, pero justamente esto lo que hace es que tú, si tienes invertido tu dinero, esté protegido, ajá, mediante estos bonos de protección al ahorro. Entonces, si por alguna razón el banco llegara a quebrar, ustedes van a estar protegidos hasta por ciertas cantidades en su banco o en su cuenta, ¿no? En este caso, si no mal recuerdo, era, si, yo creo que es más, lo vamos a buscar rápidamente. Ujú. Vamos a poner banco, protección, EBPA. ¿Vale? Eh, voy a aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a buscar mejor directo de la página de iBanco, muchachos. Otra de las cosas es que pues no tiene anualidad. Y no sé por qué ahora no tenemos acceso a la página. Híjole, ¿no? Con esto van a pensar que el banco está horrible o algo así. Tal vez están haciendo mantenimiento, no lo sé. Pero bueno, vamos a... Sí, yo creo que están haciendo un mantenimiento ahorita. Pero bueno, ellos, si no mal recuerdo, te protegían hasta, bueno, más bien, es como una especie de seguro que ellos contratan para sus clientes, por así decirlo. Y si no mal recuerdo, es hasta 200,000 pesos. Voy a checarlo y lo voy a dejar yo creo que fijo en el comentario para que ustedes no tengan ninguna duda, porque incluso puede llegar a ser más. Sí, de seguramente es más, han de ser como 2 millones de pesos, porque 200,000 pesos es una protección pequeña para lugares en donde hay inversiones. Entonces, esto, por ejemplo, funciona bastante cuando un banco lo tiene y de hecho tiene esta parte de volverse más seguro para uno como usuario de esos bancos. Cuando existía Banco FAMSA, ellos tenían esta parte y muchos clientes tuvieron la fortuna de estar protegidos por esto. Obviamente gente que ya tenía más de esas cantidades, pues ya, o sea, no había forma de rescatar el dinero hasta ciertas cantidades y te lo dicen perfectamente. Que si tienes más de X cantidad, solamente te van a proteger hasta cierta cantidad. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No lo quise hacer bastante largo, sin embargo ya terminó siendo de media hora. Pero bueno, les quería hablar un poquito de lo que es la deuda gubernamental y en qué se divide en dos grandes rubros, los CETES, los bondes y los suribonos. Y pues que también pueden invertir en otros tipos de instrumentos como los pagarés bancarios. Bueno, que tengan excelente tarde, excelente noche o excelente día. Cuídense mucho gente y nos vemos en otro video más en Create and Believe.
¡Muerte! ¿Qué cosa que a nosotros nos permita 3, 2, 1. Que no, a nosotros nos. Sencillito. Ya. Sí. En el video pasado ya. Prácticamente nada. Excelente. Sí. Sí. Porque este es otro video. Ahí estamos. Ah, no es cierto. $500. Ahora sí. Oh, tú que estás difícil este tema. Vamos a borrar todo de nuevo.